Yo justamente, a mí siempre me gustaron los negocios. O sea, yo era de esos que vendía Mm. dulces, vendían ahí, mi hermano también rentaba sus videojuegos en los recreos, cosas así. Entonces siempre nos gustó como los negocios. Y justamente mis papás se dedicaron a la fabricación de tinacos y cisternas. Nuestra marca se llama Puriplas. Ya llevan más de 30 años en el mercado. Pero siempre me surgió una pequeña duda de cómo puedo emprender sin dejar a un lado como el negocio familiar, ¿no? Porque yo sí soy muy como de, si te dan algo aquí, pues lo tienes que regresar, de cierta manera, ¿no? Hola, soy Renoval, bienvenidos a Catarsis del Emprendedor. Hoy tenemos como invitado a Alberto Palma con un emprendimiento increíble porque es de impacto social. El tema es sobre el agua, entonces creo que nos puede dar mucho contenido de valor y lo más importante, cómo emprender desde una empresa familiar donde vas a sumar y no a dividir lo que ya está creado. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Platícanos. Mucho gusto, mi nombre es Alberto Palma, tengo 27 años, ya llevo emprendiendo mi negocio más de 10 años, bueno, ya llegando, entonces es un gusto estar aquí. Mi empresa se trata acerca de la captación de agua de lluvia, es un emprendimiento que, bueno, ahora ya es un negocio de impacto social, que creo que no deben de estar peleados en cierto punto. Pero sí, nos dedicamos nosotros a la captación pluvial desde hace más de 10 años. Platícanos un poquito el contexto de dónde vienes, cómo empezó el negocio, qué hacían tus papás y en qué momento tú dijiste de esto puedo hacer también yo un negocio donde se puedan juntar ambos. Claro, yo justamente, a mí siempre me gustaron los negocios. O sea, yo era de esos que vendía dulces, Mm. vendían ahí, mi hermano también rentaba sus videojuegos en los recreos, cosas así. Entonces siempre nos gustó como los negocios. Y justamente mis papás se dedicaron a la fabricación de tinacos y cisternas. Nuestra marca se llama Puriplas. Ya llevan más de 30 años en el mercado. Pero siempre me surgió una pequeña duda de cómo puedo emprender sin dejar a un lado como el negocio familiar, ¿no? Porque yo sí soy muy como de, si te dan algo aquí, pues lo tienes que regresar, de cierta manera, ¿no? Ujú. Entonces siempre tenía la espinita de, no puedo dejar de trabajar aquí, tengo que regresar lo que me dieron de mi escuela, yo estoy en el TEC y pues no es una escuela barata, bueno, al Ajá. menos a mis papás les costó un poco de trabajo como llevar ese tema, entonces siempre como que busqué una vía para regresar todo lo que me dieron mis papás. Y es por eso que nace Capta. Capta es un sistema de captación de agua de lluvia que justamente en la carrera mi hermano y yo investigamos, descubrimos el tema de captación de agua de lluvia, que no es nada nuevo, digo, desde los mayas lo hacían, Ujú. entonces, y muy avanzados que lo hacían. Entonces, como que decidimos crear un sistema que justamente ese sistema nos lo maquila la empresa familiar, pero al mismo tiempo tiene un impacto social que puede ayudar a muchas personas. ¿Qué estudiaste? Yo estudié mercadotecnia y Ok. quería ser cineasta, de hecho, pero el mundo te lleva por La muchas vida te va cosas. llevando, Sí, claro. te va jugando distinto. Siempre estuviste inmerso en el tema del agua. Tus papás tenían el tema de tinacos y cisternas. Sí. Tuviste el tema de la captación de agua. ¿Cuál fue la barrera para que pudieras comenzar a hacer eso en México? Porque si bien tenemos, en particular en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos temporadas de lluvia muy marcadas, donde el flujo de agua es mucho. ¿Por qué no es algo popular que la gente ponga en su casa? Claro, incluso es irónico. En Capta tenemos un lema muy, muy claro que dice una ciudad sin agua que se inunda cada año, ¿no? Entonces, pues, sí es algo muy raro. Digo, la verdad es que también el agua es un problema que nos conlleva a todos. O sea, no importa tu extracto social, tu comunidad. Si te quedas sin agua, pues digo, también me lo decía mucho un amigo mío de Monterrey que se dedica mucho al tema del agua. De todo lo que estás tocando, tanto este micrófono, esta silla, todo, Todo necesita agua, necesito llevar un proceso con agua. 100%. Entonces, digo, si nos ponemos a pensar, creo que este es un problema muy grande. Y justamente la barrera es que cuando llegas y dices que es un sistema de captación de agua pluvial, automáticamente la gente te dice que la lluvia es sucia, ¿no? Y sí, Ujú, o sea, sí tiene partículas, puede traer sedimentos, puede ser ácida, pero puede llevar un cierto tratado que incluso hasta la podemos potabilizar. ujú. Entonces, hemos llegado a ese punto, desde contacto humano, riego, potabilizarla, pero yo creo que es un cambio de mindset para las personas y explicarle que, pues, hay vías alternas una para mitigar nuestro estrés hídrico que tenemos en nuestras cuencas. También para haber otra posibilidad de no estar sufriendo por el pipeo, porque te llegue el agua a la red. ¿Sabes? Mínimo estos 6 meses del año, mitigar un poco ese problema que nos lleva a todos.
¿Cuáles las limitantes que alguien tiene en cuanto a espacio, inversión, para poder tener un sistema así en su casa? O sea, ¿qué tan viable es que alguien a nivel residencial lo haga o es un proyecto más enfocado a zonas rurales, escuelas? Platícanos un poco más a fondo a quién vas Ok. dirigido o dónde puede aplicar o dónde no. Claro, nosotros hemos estado en casi todos los estados de la República. Principalmente colaboramos con fundaciones, con gobierno, con entidad privada, con empresas, pero literalmente lo pueden instalar desde una casita de 20 metros cuadrados, que lo hemos hecho, hasta Ujú, arcotechos de 10,000 metros cuadrados. okey, Entonces es un proyecto totalmente escalable en ese sentido. Y claramente el costo es escalable. O sea, te estoy ujú. hablando que un sistema muy pequeño puede variar entre los 15,000 pesos, que es bastante accesible, hasta un sistema que puede valer 400, 500,000 pesos, dependiendo del tamaño. Pero es muy, muy escalable. No, y finalmente, si hay una comunidad o alguna zona de casas que tiene problema de agua, las pipas, o sea, según la demanda, te suben el precio o no, hay o no hay, y la gente no puede vivir sin agua. Es Sí, algo claro. totalmente elemental para la supervivencia, Sí, justo ¿no? tenemos también un estudio muy padre que el pipeo ronda entre los 1,000 y 2,000 pesos dependiendo de la zona geográfica en donde estés. Pero Ujú. si haces las cuentas de cuántas pipas ocupas al año, al final se termina pagando el sistema solo. Eso también nos pasa mucho en zonas industriales que ocupan agua y agua y agua. Y nos compran el sistema y dicen, oye, en año y medio ya recuperé lo que me gastaba en pipas porque era un gasto que teníamos fijo en la empresa. A partir de ahora, bueno, ya nos podemos ahorrar todo ese dinero. Sí, claro, es un poco como el tema de la energía solar, Sí, ¿no? O claro. sea, que dices, pues poner paneles, pues va a ser una inversión, pero finalmente, o sea, tienes un beneficio. Y el tema del impacto social, creo que cada vez hay más gente que le importa, ¿no? O sea, que se lo toma en serio. El, y el darnos cuenta los desabastos de agua que ha habido en la ciudad, pues también empieza a hacerte más consciente y decir, pues sí es un recurso finito, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar en mí para que yo pueda justo desestresar este sistema y poder, pues, yo tener como ese abastecimiento de agua y también, pues, cooperar a nivel social para que se pueda como que, pues, poner tu Tu granito de granito, arena, claro. ¿no? Sí, incluso aquí en la Ciudad de México, en donde estamos ahorita, pues sí tenemos un estrés hídrico importante, pero no nos hemos llegado a quedar sin agua. O sea, no más de 3 días, no más de una semana, ¿sabes? En ciertas regiones. O incluso algunos yo creo que ni siquiera se han quedado sin agua, dependiendo en qué zona estén. Pero, por ejemplo, tengo un caso en Guanajuato, en la sierra, donde instalamos ahí, me parece que 200 escuelas de lluvia y 1,000 casas. Ujú, Entonces, en esa región, ahí estaba muy padre. Bueno, no muy padre, más bien muy riesgoso, porque cada casa habitacional tenía derecho, por el pueblo, bueno, era un común acuerdo, no era un derecho, a ajá, tener 20 litros de agua a la semana. 20 litros de agua a la semana es una cubeta de agua. guau, Entonces, imagínate vivir con eso a la semana y que literalmente vayas al pozo. Tú tomes tus 20 litros, te los apunten y ujú, vayas, acarreando toda tu agua hasta tu casa, siendo una persona mayor, siendo una mujer con, no sé, quizá 3 niños ahí, ¿sabes? ujú, Entonces, eso sí como que cambió mucho mi mindset, y ahí instalamos, por ejemplo, en cada casa una cisterna de 5,000 litros y no sabes la gente cómo nos recibía, ¿sabes? O sea, ujú, se sentía súper padre como empatizar con la gente, el decir, ya no voy a estar batallando por estar acarreando agua, voy a tener por lo menos 4 meses o 5 meses de agua. ujú, O sea, ellos sí tienen una cultura hídrica súper importante. Una parte de nuestro sistema muy importante es el separador de primeras lluvias. ¿Qué es lo que ujú, hace? Básicamente separar el agua de la sucia. Ahí se ajá, quedan todos los sedimentos, toda la suciedad, y la gente lo tiene que drenar después de cada aguacero, pues para que se limpie, vuelva a llover y ese mismo contenedor pues mantenga todos los sedimentos. La gente no lo drenaba y le decía, por favor, drénalo porque si no, pues el agua se te va a pudrir. O sea, es importante que lo ajá, drenes. estancar se Y va, me dice, ajá, pero es que yo no quiero desperdiciar esos 200 litros de agua que están en ese separador de primeras lluvias. ajá. Y es cuando te cambia también el chip, ¿no? Y a lo mejor les dimos otro contenedor de 200 litros. Digo, por favor, si quieres, ocúpala para el riego, para lo que quieras, Sí, pero sí lo tienes que claro. drenar, porque si no, ahora se te va a echar a perder todos los 5,000 litros que ya captaste, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahí te diste cuenta que había una necesidad dentro de tu mismo sistema, Sí, ¿no? O sea, justo. cuando la gente tiene tanta necesidad y valora este tema como el agua, obviamente, pues para ti era desecha todo, o sea, todos esos primeros litros para que luego tengan los buenos. Y ellos eran, es que no puedo hacer eso. Sí, claro. Entonces, ¿cómo le diste la vuelta? Para decir, bueno, entonces te doy
otro tanque o otro sistema de riego o sea, para que te pueda servir para los animales, para las plantas, para la ropa. O sea, de una solución salió otra necesidad. Sí, claro, sí, justamente. O sea, digo, la solución muy práctica fue darles otro tanque y otra solución fue conectarles una manguera para que regaran sus plantas. Bueno, ellos incluso lo ocupan para lavar, ¿no? Entonces, Ujú. sí fue justamente una necesidad dentro de una misma solución, ¿no? ¿Qué porcentaje de agua te puede dar la lluvia para tu vida diaria a lo largo del año? O sea, ¿qué tanto te mitiga el problema este sistema de captación de agua? Mira, este sistema de captación de agua de lluvia básicamente te va a durar los meses que haya de lluvia, o sea, son 6 meses. En esos 6 meses, dependiendo del área de captación, pues tú captas todo el agua, pero perfectamente puedes vivir esos 6 meses con pura agua de lluvia, dependiendo del área de captación y cuánta Ujú. puedas almacenar. Algo Ok. que es muy real y nos ha pasado siempre es que nunca puedes almacenar todo el agua de lluvia que captes. O Ok. sea, nos rebasa, al menos en la Ciudad de México, que la precipitación es gigante. O Ujú. sea, nunca la vas a poder almacenar. Siempre se te va a tener que ir al drenaje. Ok. O sea, estás Entonces, limitado a tu tanque. estás limitado a tu tanque, O sea, y justo. se llena. Y se llena en un aguacero puedes llenar 5,000 litros sin ningún problema. Digo, no hace falta que lo diga o que dé una gráfica, simplemente vean la ciudad, ¿no? Cómo se Ujú. inunda en una hora. Sí, ¿Me claro. entiendes? Sí, Entonces, colapsa todo el sistema. sí, justamente colapsa. Y también digo, también el sistema de captación, pues es una forma de mitigar estas inundaciones, ¿no? Las estamos almacenando y de alguna u otra forma, pues ayudamos a mitigar las inundaciones en la ciudad y también a dejar descansar un poco los mantos acuíferos, que los tenemos bastante estresados. Totalmente. En temas de emprendimiento, ¿qué dirías que fue lo que más trabajo costó cuando estaban empezando con esto? O sea, porque si bien ya tenías una plataforma e incluso una cartera de clientes viable a quienes acercarte, ¿a qué te enfrentaste cuando empezaste este negocio? Yo creo que el entendimiento de qué era el sistema, para qué funcionaba, ¿no? Como relativamente era un producto o servicio nuevo. Sí, pues sí, sí hay captación pluvial, pero no me entendían, o sea, de cómo funciona y cómo separador de primeras lluvias, pero qué hace y dónde lo puedo instalar. Y a algunos se les hacía demasiado caro, ¿no? Y no es tan caro. Entonces, como que esa barrera de entendimiento de en qué consiste, cómo funciona, cómo lo puedo vender yo, o cómo, por ejemplo, ahora con fundaciones lo podemos meter, o con gobierno, en qué programa social lo podemos hacer, ¿sabes? Era como diseñar todo desde cero, Ir educando. ir educando, literal. Justamente también trabajamos con una fundación que es de mis favoritas, que se llama Techo, que se Ujú. dedica a la construcción de casas para personas de escasos recursos. Y con ellos tuvimos una gran alianza, ¿no? En el sentido de, sí, construyes la casa, pero también tiene que tener una fuente alterna del agua, ¿no? Pero y Ok. ellos automáticamente agarraron el chip y, Ujú. digo, estaban más en la parte sustentable, más social. Entonces, sí, justamente yo creo que la principal barrera fue como el entendimiento del sistema, ¿no? Sí, el ¿Cómo lo puedes educar a la utilizar? gente del producto que estás ofreciendo, ¿no? Sí, claro. Y ese tipo de fundaciones está muy interesante porque creo que si ellos, si bien están ofreciendo un techo, también tienen que ofrecer una solución integral, Sí, claro. ¿no? O sea, que tengan de qué forma pueden tener luz, de qué forma pueden tener agua, ¿no? O sea, que sea una solución integral y no solo, o sea, lo más inmediato. Sí, justamente. Oye, y platícanos, a ti como persona, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto emprendiendo, Ajá. uy, yo creo que, digo, cualquier emprendedor que me esté escuchando, tú lo sabes, siempre es una batalla diaria, ¿no? O sea, si no hay un tema aquí, tiene que haber un tema con algún colaborador o algún cliente o algo ya se echó a perder. Entonces yo creo que más que como algo tan palpable es como el resistir y el persistir día a día, ¿no? O sea, como no soltar el dedo del renglón y justamente con este tema, yo creo que esperar la oportunidad adecuada. O sea, muchas veces estuve insiste con clientes para que entendieran el sistema y trabajando 6 meses una compra, un programa, desarrollándolo y al final pues se caía y se caía y se caía, ¿no? Pero luego creo que las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas y si no aflojas, sale bien. Te cuento así súper rápido, uno de mis clientes más lindos y aparte de los más importantes llegó por Mercado Libre, ¿no? Ok. O sea, digo, yo vendo N cantidad de productos en Mercado Libre, pero nadie me compra un separador de primeras lluvias en Mercado Libre. Ajá. Y justamente creo que era sábado o domingo, me escribieron de que, oye, lo necesito hoy, hoy, hoy. Y yo dije, pues sí, pásenlo a recoger a la bodega, ¿no? Ajá.
Y de la nada dije, no, a ver, quiero ir a ver quién quiere Así, ¿por qué tanta ¿por qué tanta insistencia? insistencia y quién quiere este producto? Que pues, no es Ujú, como un tinaco, ¿no? O un filtro o algo así. O sea, es ujú, algo un poquito más complejo. Y resultó siendo de mis mejores pedidos el año pasado, ¿no? O sea, ya platicando con el cliente, entendiendo su necesidad, entendiendo el proyecto que ya traía, logramos ujú. instalar más de 315 sistemas. ¿Y el que hacía? Él justamente le habían encargado un programa de captación de agua de lluvia. Entonces estaba Okey, urgente por encontrar proveedores y distribuidores. ujú, Y pues nos encontró a nosotros porque algo que nos caracteriza mucho es que nosotros somos muy just in time, ¿sabes? O sea, nos lo pides y nos comprometemos a hacerlo en tiempo, regla y forma. Entonces es okey. lo que nos ha caracterizado mucho en nuestra industria y en nuestro sector. ¿Hay muchos más otros proveedores que se dediquen a esto? Hay unos cuantos, son pocos. La gran diferencia de nosotros es que nosotros maquilamos casi el 90% del sistema. Entonces, Okey. respecto a costos, pues la verdad es que tenemos un bastante buen margen Sí, das una para solución adecuarnos. de principio a Sí, fin. damos una solución 360 grados y nosotros te damos el sistema llave en mano. No te tienes Ujú. que preocupar por integrar todos los componentes, simplemente nos dices dónde lo quieres, cómo lo quieres hacer, hasta qué grado de agua quieres llegar y O sea, nosotros te lo ¿puede llegar a ser instalamos. hasta potabilizable? Sí, nosotros instalamos en Santiago, Nuevo León, me parece que hace como 4 años o 3, Ujú, un sistema de captación de un arcotecho de 1500 metros cuadrados, que era un gimnasio para toda la comunidad. Y estaba bien padre porque era el gimnasio. Adentro habían 3 canchas de voleibol y alrededor del gimnasio habían como 4 de fútbol. ajá, Entonces, ahí instalamos el sistema, lo hicimos potable. Entonces, estuvo muy padre porque ya los niños pueden llegar y pusimos bebederos. ujú. Entonces, el mismo agua de lluvia se la están tomando o pueden llevársela a sus casas o como quieran. Y otro uso que se les dio, que igual salió otra oportunidad, es que en esa región de Santiago, los de Nuevo León saben cómo es. Ujú, Este, justamente es boscosa. Entonces, en temporadas donde hacía mucho calor, pues se prendió, ahora sí que se prendió el cerro ajá, y justamente los bomberos se fueron a conectar al sistema de captación de agua de lluvia para okey. agarrar el agua e ir a mitigar los incendios. Entonces ahí tuvo una doble funcionalidad muy padre Sí, claro, finalmente es un recurso, o sea, que se puede emplear de en muchas maneras, formas, sí, ¿no? claro. Está muy interesante. ¿Qué te deja a ti como persona el dedicarte a esto y no ser cineasta? Uy, si hago cine de hobby, de Ajá, repente, ahí nos metemos a un concurso que se llama 48 horas, pero yo creo que lo más bonito del emprendimiento es saber que estás poniendo, al menos yo amo mi país, ¿sabes? Un ujú, granito de arena para tu país. Y si tu emprendimiento puede ser social, creo que aún está más padre, ¿no? El hecho de, a mí me gusta ir mucho a campo, a todas las comunidades. Regularmente, sí instalamos en la ciudad, pero también en zonas muy, muy rurales. ujú. Pero me gusta mucho ir y ver lo que está pasando, ¿sabes? O sea, ver la solución real del sistema, porque a veces sí se me va como que la olla de que, ya instalamos 100 sistemas, ¿no? Pero no mido los litros captados, no mido las personas impactadas, las familias, las soluciones implementadas, ¿sabes? Entonces, Ujú. cuando vas a campo, pues te das cuenta de todo lo bueno que hiciste Justo la y, diferencia, ¿no? y justo Que eso. hiciste en su vida. O sea, para ti es algo que te apasiona, es un negocio, lo vendiste, pero tal vez no estás tan consciente del efecto que, que generas cuando tú te vas. Sí, exacto. Justamente apenas fuimos a Veracruz, que en ciertas regiones se inundaron varias casas y justamente con mis amigos de techo, instalaron varias casas y justamente nos veían llegar con los sistemas y decían, wow, gracias, eh. O sea, no Ujú. esperábamos nada y ustedes nos están ayudando. Es una sensación muy, muy, muy padre. Es lo que más me gusta, yo creo que de mi trabajo. Ir a campo y ver como todo lo real que pasa. Sí, claro. Creo que siempre tener un emprendimiento que ya no es un emprendimiento, es una empresa con impacto social, te retribuye muchísimo. O sea, no Sí, es solo totalmente. el beneficio económico, sino el beneficio que más allá de tu proyecto, estás dejando un legado, estás creando una diferencia en la vida de muchas personas. Eso se me hace súper enriquecedor, Sí, ¿no? súper, súper enriquecedor. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿O a dónde te gustaría que llegara Capta? ¿O qué le hace falta para crecer? Pues mira, yo tengo un plan muy claro. O sea, lo hice yo creo que desde la universidad, de hasta dónde quiero llegar y va avanzando bien. Me gustaría, aparte de estar en México, estar en toda Latinoamérica, en ciertos proyectos sociales, con ciertas entidades gubernamentales. Es la tirada a 10 años. Ujú. Eso es lo que proyectamos. La verdad es que vamos muy bien. Vamos ya en alrededor de 10 estados de la República. Entonces vamos bastante bien. Pero sí me gustaría todo este tema de captación de agua de lluvia, transportarlo a toda Latinoamérica, que creo que es en donde más nos acontece este problema.
¿Cómo puede la gente llegar a ustedes? O sea, como alguien que dice, yo tengo problemas, igual y tengo un rancho o simplemente vivo cerca de una comunidad y me gustaría apoyarlo, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para tratar pues también de poner como un granito y crear una diferencia? Justo tenemos en nuestra página web, que es captayuvia.com, KPTA. Ahí están todos los sistemas, está nuestra sección de contactos y también tenemos ya sistemas prearmados, es decir, que no tenemos que ir y decirte si lo Hacer quieres, levantamiento, simplemente en el e-commerce lo compras y es un sistema prearmado para tu casa, para una construcción más grande, para un rancho, etcétera. Entonces, justamente ideamos ese esquema para personas que no quieren, la verdad, perder su tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero un sistema que me funcione. Aquí están los beneficios. Comprar con un clic. Ok. Así nos pueden buscar. Ok. Sí, porque en este caso no es que tengas un beneficio económico porque pues el agua es relativamente económica. Sí, El claro. problema es si no hay, Exacto. ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Alguna anécdota bonita que hayas tenido o una mala que digas, esto fue un punto de quiebre y de aquí empezamos, o sea, como es de algo de lo que aprendimos y nos hizo ser mejores? Sí, yo creo que como emprendedor a veces nos obsesionamos por crecer y crecer y crecer y crecer y siempre estamos como tirándole en alto y no es malo, ¿no? Digo, a mí me Ujú. pasó mucho tiempo. Y a veces te dan proyectos bastante grandes, pero a veces te rebasa la operación. Y por decir que sí, pues salen muchos problemas a la luz. Que digo, al final de cuentas, pues si no te equivocas, pues no emprendiste, ¿no? Si no, Digo, yo, no aprendiste. yo antes de este proyecto tuve 10 emprendimientos fallidos, Ajá. entonces, pues digo, al final algo funcionó, pero yo creo que a veces, te digo, nos obsesionamos por tener proyectos mucho más grandes y creo que sí tenemos que también tener en la balanza hasta dónde podemos llegar. No dudo que no puedan, pero sí como que mitigar todos los riesgos para entregar un buen trabajo. Eso me pasó en uno de mis proyectos hace años, que me rebasó la operación, ¿no? De la nada ya Ujú. estaba coordinando en ese entonces 150 empleados en un proyecto de un lapso de 4 meses. Ajá. Claramente muchas cosas salieron mal porque me rebasó la operación y no tenía las bases que tengo hoy en día. Pero si no lo hubieras tomado, no hubieras aprendido. O sea, creo que siempre tienes un ritmo de trabajo y te llega un proyecto grande y te tienes que aventar. Sí, claro. Porque si no te Siempre. avientas, no vas a poder entender dónde son tus puntos débiles en esa operación, Sí, claro. ¿no? Desde personal capacitado, desde me comprometí a hacerlo en 2 meses y era imposible, acabó siendo 3. Entonces, si no te avientas, obviamente tienes que medir el riesgo, ¿no? Sí. Pero si no te avientas, nunca vas a poder aprender y vas a poder dar el siguiente brinco a que ese tipo de proyectos sean ya como los normales, ¿no? Y luego venga uno mucho más grande que te vuelva a retar. Entonces, pues sí, si no te incomodan algunos Exacto. proyectos, pues nunca vas a aprender y vas a ir creciendo tú mismo y generando tu camino. Sí, totalmente. Sí te tienes que aventar siempre. O sea, siempre hay que aventarse, pero sí hay que medir los riesgos porque luego no pueden pasar las cosas bien. Bueno, a mí me pasó. Entonces, sí hay que aventarse, pero creo que sí, ya hoy en día ya tengo un riesgo un poco más controlado. Antes sí me valía. Pues sí, pero de ahí aprendes, como bien dijiste. Antes tuve 10 emprendimientos, Sí, ¿no? claro. Del tamaño que sea, de lo que sea, cada uno de ellos te fue dejando algo de lo que aprendiste para hacer las cosas mejor. Y eso hizo que ahora, o sea, como dicen, siempre te admiran lo que conocen que sale bien, Sí, claro. pero no saben todo lo que hubo detrás, que no salió bien, pero gracias a que eso no salió bien, sí, Sí. ¿no? O sea, ya es el resultado de una curva de aprendizaje. Y de todas formas, nunca dejas de aprender. O sea, siempre va a haber algo nuevo que te rete. Alguna zona geográfica que digas, híjole, acá está, les interesa el sistema de captación, pero pues casi no llueve, tiene caso, no tiene caso, o sea, está romantizada la idea, o es viable, no, o cómo puedo generar algunos otros sistemas que los ayude con este tema del agua, que no necesariamente es captación de lluvia, ¿no? Entonces, si en algún punto pasa eso, ¿cómo puedo pensar en otra forma que le dé solución a esta gente? Y estoy en mi nicho, pero estoy como con otra área, Sí, ¿no? claro. No sé, obviamente, pues yo no conozco la industria ni mucho menos, pero creo que siempre una cosa te va llevando a otra y es como vas creciendo y vas ampliando tu gama de servicios, ¿no? O oportunidades de Sí, claro. crecimiento. Y también creo que todos los negocios son muy similares en el concepto como básico, ¿no? O sea, como hacer bien toda la operación, hacer bien tus costos, conseguir ventas, ¿sabes? O sea,
Si te pones a pensar, casi todos los negocios son similares, digo, en los principios, digo, ya después Sí, la estructura es la la misma. estructura es la misma El para tema, todos. si son piedras, agua o servicios, da igual. O sea, tienes que tener justo una estructura comercial, Sí, ¿no? claro. Perfecto. Pues súper interesante tu proyecto. Muchísimas gracias por compartirlo. No sé si nos quieras platicar algo más que se nos esté escapando. Pues yo creo que para todos los emprendedores les quiero dar como dos cosas. Una, si tienen, por ejemplo, una empresa familiar como yo la tuve, creo que es padre que busques un proyecto separado, pero a la vez que alimenta al otro, ¿no? Como en mi caso, que básicamente la empresa familiar me maquila el 80% de mi sistema y al final de cuentas, cuando yo gano, es un win to win, ¿sabes? Yo gano aquí y mi Sí, familia economía también. circular. Exacto. Se Y, queda. y también en gran parte es como regresar lo que tus papás te dieron, ¿no? En dado caso, si tienen la oportunidad de que sus papás los apoyaron, pues es muy padre como retribuirles todo este tema y que emprendan, simplemente se atrevan a hacer las cosas que quieran y que si lo haces bien y con pasión, seguramente van a salir las cosas bien. Igual y pueden tardar un poco, pero de que salen, salen. Si no la aflojas, salen. Sí, claro. El camino del emprendimiento es perseverancia. Sí, Rápido no totalmente. es. Y lo que dices de la empresa familiar, es muy fácil llegar a trabajar a lo que ya está, Claro. pero eso solo va a dividir. Generación con generación va a dividir. Entonces es ponerte el reto de cómo voy a sumar o a multiplicar lo que ya está, ¿no? Entonces creo que tú y tu hermano lo hicieron increíble por sus papás, por ustedes y por toda la gente que impactan con este proyecto. Muchas Entonces, gracias. muchas felicidades, muchas gracias por venir a abrirte y contarnos de este emprendimiento, que ya no es emprendimiento, es una empresa Sí, yo le sigo diciendo de muchos emprendimiento. años. Es lo que yo digo, ¿en qué momento ya no eres emprendedor, eres empresario? Ya no es emprendimiento, es empresa, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. creo que cuando ya estás consolidado, cuando ya tuviste esa curva de aprendizaje, cuando ya pasaste los 3 años del terror donde quiebra el 70% de Claro. los emprendimientos, creo que ya eres empresa, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Ya que tienes Ya es una momento. nómina fija y siempre sale, ya es empresa. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias por No, a tu ti por la tiempo invitación. y gracias a ustedes por seguirnos en Catarsis del Emprendedor. Nos vemos el siguiente capítulo.